Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues destacar que hay desinformaciones que vale la pena desmentirlas, atajarlas, porque circulan libremente en las redes sociales y hay quienes sí se preocupan. Hay quienes piensan que, en efecto, la 4T está pensando en suprimir la propiedad privada, que todos los inmuebles sean propiedad de la nación y que se nos entreguen en concesión y que nuestros herederos no reciban ese inmueble. O sea, incluso a mí en privado personas me lo han preguntado, oye, ¿esto es cierto? Vamos a ver cómo está la mentira. Incluso articulistas, entre comillas, serios, Ricardo Oms en El Universal escribe esto: el talón de Aquiles de la 4T, hay que alertar al electorado respecto a la posible expropiación de los inmuebles de todas las familias mexicanas que se convertirían únicamente en una concesión que el gobierno otorgaría a los ciudadanos. Es parte de lo que dice. Y luego hay otro asunto, porque como ya muchos les hicimos ver que no existe el artículo 139 de la Constitución, que supuestamente ahí estaría incluido esto de eliminar la propiedad privada y todo convertirlo en concesiones. Ellos ya evolucionaron en sus argumentos o en sus mentiras. Ahora dicen que es el artículo 139, pero de la nueva Constitución que en secreto Morena, la 4T, ya elaboró y que va a imponer próximamente, que es el artículo 139 de una Constitución, insisto, apócrifa, porque eso no es cierto. Lo que lanzó López Obrador fueron reformas constitucionales, no se ha hablado de una nueva Constitución. Pero esto también ya fue desmentido por la presidencia y Ana Elizabeth García Vilchis defiende esta postura en donde dice es una rotunda mentira que se quiera eliminar la propiedad privada. Una mentira repetida de tanto en tanto por los conservadores es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar la propiedad privada y expropiar las casas de las familias, lo cual es absolutamente falso. Pero aunque parezca increíble, medios de comunicación lo han convertido en noticia, como vemos en la pantalla. Llegan al extremo de inventar que Morena en el Congreso aprobará el artículo 139. Ojo ahí, solamente hay 136 artículos. Para, según ellos, abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo. Bueno, también exhibieron algo que no es novedad, que la Coparmex esté en el golpeteo político contra de López Obrador, siempre lo ha estado, y que pues promueva también a una candidatura, ¿no? La candidatura de la oposición, parte de lo que se da a conocer en presidencia. Encontramos la página Dices, que lanzó la Coparmex en 2019, aparentemente para promover la participación ciudadana, pero eso es mentira. Ahí se detectaron campañas de guerra sucia desde agosto de 2022. Los descargos de responsabilidad, que son públicos en Facebook, uno puede entrar a la biblioteca de los anuncios de Facebook, nos encontramos que quien paga estos anuncios son plataformas de guerra sucia relacionadas con la Coparmex. Estas son Soy Mexicano, Soy Derecho, que con la misma estrategia de pautas, es decir, pagar, se dedican a publicar información falsa para desprestigiar al gobierno federal y a una candidata presidencial, al tiempo de apoyar a otra. También se vinculó otros descargos con el dominio de la agencia Estrategia Web 360, de la que Fernando Sánchez es el CEO, y cuyo cliente para campañas audiovisuales es precisamente la Coparmex. Soy Mexicano, Soy Derecho, creado en el 15 de abril de 2018. Es decir, antes de los comicios de ese año. La plataforma Dices lanzó una campaña de llamado al voto con Yo sí le doy y me encanta, que la relaciona con otras páginas como Yo Influyo, que coinciden con el uso de campañas como Yo por México, con la X, Por un México mejor, empezando con una X, así como el dominio de descargo de responsabilidad de W300. Son unas de las que más contenido de guerra sucia publican en contra del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, algunos desinformadores, en lugar de aplaudirle a la CFE y a sus trabajadores, que son ejemplares, que reconectaron el suministro eléctrico en Acapulco en muy poco tiempo, que son bastante eficientes, en lugar de aplaudirles que hemos tenido breves apagones dado el calor
que de pronto pues, se desató y bueno, esto ha causado problemas en diversas partes del mundo. Y ya sabemos que la CFE tiene una gran capacidad, pero en lugar de agradecer que pues nada más los apagones fueron de 1 hora o 2 horas en ciertas zonas, algunos empezaron a golpear a la CFE con tal de llevar agua a su molino y decir que las transnacionales españolas y otras hubieran estado mejor a cargo de la energía eléctrica, así como no, y nuestras tarifas bien gracias, y ya sabemos que luego pues no les interesa la vocación del servicio público, la vocación del servicio a la gente, sino lo que les toque. Pero bueno, parte de lo que señala Ana Elizabeth García Vilchis sobre los desinformadores, que algunos de plano sí se la volaron, dijeron que los problemas de apagones empezaron antes, o sea, se los inventaron. El pasado 17 de mayo decía, la Comisión Federal de Electricidad informaba que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con la capacidad suficiente para atender la necesidad de electricidad en todo el país, a pesar de la inusual y alta demanda por las olas de calor. También se daba a conocer que en esta administración se ha hecho una inversión histórica de 19.971 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Esto en 35 proyectos de generación eléctrica, con un total de 9.171 millones de dólares y 60 proyectos de transmisión. Así es que desde el 9 de mayo no ocurren cortes de electricidad en ninguna región del país. Pero de eso casi no informaron. En una revisión vimos que casi nadie informó, salvo sus honrosas excepciones, lo que había dicho aquí el titular y el equipo de la Comisión Federal de Electricidad. Al contrario, el viernes 17 de mayo el SENACE emitió una alerta operativa para atender la alta demanda. Y esto se trató de una medida preventiva, nunca alertó de ningún apagón. Pero nada sincronizado, MBS, Infobae, El Financiero, El Economista, Animal Político, El País, entre muchos otros, consignaron que el fin de semana se registrarían cortes del suministro eléctrico. Algunos medios repitiendo que los apagones se deben a la falta de inversión y mantenimiento, lo cual es falso. Todo por no permitir a los privados más inversiones. Eso no es cierto.